tal, mis hermanos? Dios les bendiga a todos en esta hora, en este momento. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes un comentario de la palabra del Señor. Estamos cerrando la serie, ¿no es cierto?, de los mensajes a las cartas, a las iglesias de Apocalipsis. Las 7 cartas, los 7 mensajes a la iglesia de Asia en Apocalipsis. Estamos viendo hoy la última, que es la carta a la iglesia en la Odisea. Y para eso vamos a compartir la lectura bíblica que se encuentra en el capítulo 3, versículo 14, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el último mensaje de esta serie, ¿no es cierto?, de 7 cartas, 7 mensajes a la iglesia de Apocalipsis. Algunos interpretan de que este mensaje a la iglesia, ¿no es cierto?, de la Odisea es el estado de la iglesia en el último tiempo. No podemos decir eso con precisión. Se puede interpretar los 7 estados de la iglesia, pero bueno, cada uno lo interpreta a su manera. Lo cierto es que cada mensaje está relacionado, ¿no es cierto?, con el espíritu que había en cada ciudad, y seguramente todos nos sentimos identificados con una o con otra. Muchos se sienten identificados con la iglesia de Filadelfia. ¿Quién no quisiera sentirse identificado? Una iglesia, ¿no es cierto?, que recibió muchos elogios de parte del Señor, pero no siempre es así. No siempre es así. Esta iglesia, ¿no es cierto?, fue fundada o comenzó la iglesia en la Odisea, producto del evangelio que llegó a través de Epafras, un colaborador de Pablo, un hombre que trabajó en Colosas, en Hierápolis, y también está muy relacionado con la iglesia en la Odisea. Si vemos en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 1, y si vemos también el capítulo 4, verso 12 al 16, vamos a ver a Epafras muy relacionado con la iglesia de la Odisea. Por eso se cree que fue Epafras el que llegó con el mensaje en aquel lugar y trabajó en esa zona. Se dice también de que el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea que luego se perdió. Otros dicen que es la carta de Efesios, ¿no es cierto?, que también deberías ir a la iglesia de la Odisea. Pero bueno, son conjeturas, no se sabe bien, pero sí el apóstol Pablo menciona de que él escribe una carta para la iglesia, ¿no es cierto?, en la Odisea. En este caso es el mensaje, ¿no es cierto?, que recibe el apóstol Juan y le habla al ángel de la iglesia. Lo que le dice es muy contundente, ¿no es cierto?, muy claro el mensaje. Y le dice, en la presentación, ¿no es cierto?, le habla acerca de que Él es el Amén, el testigo fiel. Esto habla acerca de la veracidad de Dios, es decir, la verdad de Dios encarnada en Jesucristo. Es la verdad de Dios, el Amén. Cuando nosotros decimos Amén, decimos esto es verdad, o así sea, o así es. Eso es lo que quiere decir amén. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando dice amén. No podemos decir amén a cualquier cosa, porque cuando decimos amén estamos diciendo esto es verdad. Así que, y le habla a la iglesia. En primer lugar queremos decir que la ciudad, como hacemos con todas las cartas que hemos mencionado, un poquito el trasfondo, ¿no es cierto?, de la ciudad. La ciudad de la Odisea fue fundada en el siglo III, antes de Cristo. Una ciudad muy próspera, muy rica, se dedicaba, ¿no es cierto?, a comercializar monedas de oro, tenía un centro bancario muy importante,
Tenía un centro comercial de ropa muy importante también. Se dedicaban a la confección de ropa, sobre todo de lana negra brillante, que era de muy alta calidad, ¿no es cierto?, y costosa, que llevó, ¿no es cierto?, que la ciudad alcanzara, ¿no es cierto?, a prosperar mucho con relación, ¿no es cierto?, al comercio que tenía. También tenía una escuela de medicina y se dedicaban especialmente al tratamiento ocular. Tenían medicamentos que habían elaborado con productos de esa misma ciudad, lo que hacía que la ciudad, ¿no es cierto?, de la Odisea fuera una ciudad muy importante, reconocida, y mucha gente de todas partes, ¿no es cierto?, iba a ese lugar. La iglesia, o la ciudad, perdón, ¿no es cierto?, alcanzó una prosperidad muy, muy grande y se jactaban tanto de lo que tenía que en una oportunidad, dice que en el año 60 después de Cristo, hubo un terremoto muy fuerte que sacudió la ciudad, que la devastó, y se negaron ellos a recibir el subsidio del Estado para reconstruirla, porque decían que tenían lo suficiente, que ellos tenían demasiados recursos, no necesitaban de nadie. Esta jactancia, ¿no es cierto?, a veces no es buena. Esta jactancia, ¿no es cierto?, se impregnó en la iglesia, en los cristianos, ¿no es cierto?, de la Odisea. Se consideraban que eran prósperos, que eran mejores que otros, y se abocaron tanto, ¿no es cierto?, a lo que tenían, a lo que eran, al estatus que tenían, que fueron perdiendo lo importante, que es lo espiritual. Por esa razón, ¿no es cierto?, llegaron a ser tibios espiritualmente. Jesús le dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué le dice esto? Está relacionado con un problema que había en la ciudad. A pesar de que ellos tenían todo, o creían tener todo, lo que la ciudad no tenía era agua potable y fresca para sus habitantes. Entonces tenían que traer el agua de otra ciudad, de Colosas, donde sí había agua potable y fresca, pero esa agua la traían a través de conductos que cuando llegaba a la ciudad, llegaba tibia y llegaba nociva. Es decir, esa agua no era potable, la gente la tomaba y le producía malestar de estómago, le producía vómitos. El agua llegaba tibia. En Colosas, ¿no es cierto?, había fuente de agua fresca, cristalina, ¿no es cierto?, y potable. En Hierápolis dice que había, ¿no es cierto?, fuente de aguas termales, que también el agua termal era, ¿no es cierto?, para medicina, para el cuerpo, servía, ¿no es cierto?, para que mucha gente pudiera ser sanada, problema que tiene el cuerpo, como sucede hoy en día también. Pero en la Odisea no era ni fría ni caliente, no tenía ni el agua fresca de Colosa, ni el agua caliente de Hierápolis. El agua que tenían ellos era tibia. Y esa tibieza estaba reflejando el estado espiritual de la iglesia. Por eso el Señor le habla de esta manera. El estado espiritual de la iglesia en la Odisea, a pesar de lo que tenían todo, eran tibios. Y esa tibieza producía malestar. La tibieza de la gente de la Odisea producía vómito, producía malestar al Señor, no le producía satisfacción. Por eso que le habla, ¿no es cierto?, así, de esta manera, el Señor a la iglesia en la Odisea. Un mensaje fuerte, pero que está relacionado con el estado o con lo que sucedía en la ciudad, que era un reflejo claro de la vida espiritual de la gente, de los hermanos, ¿no es cierto?, en la Odisea. Ellos se jactaban de que eran ricos, que tenían todo, eran gente próspera, pero se olvidaron de lo que realmente es importante. No siempre la bendición económica es sinónimo de bendición espiritual. Hay mucha gente rica que son pobres espiritualmente, y hay mucha gente pobre económicamente que son ricos espiritualmente. No siempre la prosperidad económica es sinónimo de bendición. Tengamos cuidado de eso, porque hoy en día también mucho les pasa como a la iglesia en la Odisea. Se piensa que porque tienen mucho, porque tienen dinero, porque tienen prosperidad, eso es sinónimo de bendición. Y eso, ¿no es cierto?, es un engaño que lleva a que su vida espiritual se enfríe, sea tibia, y al Señor eso no le agrada. Por eso tenemos que buscar siempre, como dice la Biblia, lo espiritual primero, la riqueza espiritual, la prosperidad espiritual, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor lo dijo bien claro: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
El verso 17 y 18 vamos a encontrar frases que se contrastan, ¿no es cierto?, una con la otra, porque le dice, tú dices, yo te aconsejo. Y acá podemos ver, ¿no es cierto?, la ironía de lo que sucedía en la Odisea. Y el Señor le dice, a pesar de la riqueza, eran pobres, miserables. A pesar del comercio de ropa y la cantidad de ropa que fabricaban, estaban desnudos. A pesar de la escuela de medicina y de los medicamentos para los ojos, eran ciegos. El mensaje está relacionado, ¿no es cierto?, con lo que ellos se jactaban en esa ciudad. Por eso le habla acerca de esta manera. Y el Señor le dice, ¿no es cierto?, le habla fuerte, porque lo que Dios está buscando era el arrepentimiento de la iglesia, de los creyentes en la Odisea, que se arrepintieran, que se dieran cuenta, que reflexionaran, que a pesar de que tenían todo, eran pobres. Dice, por eso dice, tú eres rico, tú dices que eres rico, pero eres miserable. Porque tenían oro, tenían dinero, tenían mucho, pero espiritualmente estaban pobres. Por eso Jesús le dice bien claro, tú dices que eres rico, pero yo te digo que eres pobre. Por eso le dice, compra de mí. El Señor está llamando a buscar de él lo que realmente le faltaba. A reconsiderar, a meditar, a reflexionar, ¿no es cierto?, cómo estaban espiritualmente. Económicamente, en su estatus estaban bien, pero ¿cómo estaban espiritualmente? Entonces el Señor les dice, vengan a mí, arrepiéntanse y compren de mí lo que les hace falta. Esa es la invitación, ¿no es cierto?, del Señor. A pesar de la condición de la iglesia en la Odisea, de los cristianos en la Odisea, no se ha apagado el amor de Cristo por ello. No se ha apagado de ninguna manera. La reprensión del Señor es llevarlo, ¿no es cierto?, al arrepentimiento. La reprensión en este caso es para que la iglesia, para que los cristianos se arrepintieran, se volvieran al Señor de corazón, reconsideraran y valoraran, ¿no es cierto?, lo que realmente era importante. Eso es lo que el Señor buscaba de la iglesia. El Señor, ¿no es cierto?, le hace una invitación en el verso 20 y le dice, si alguno oye mi voz, le dice así, y abre la puerta a su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia? No toda la iglesia, ¿no es cierto?, sino a los cristianos, a los creyentes que estaban, ¿no es cierto?, en esta condición. Estaban en la iglesia, pero Cristo estaba fuera del corazón. Por eso le dice, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera, estoy llamando. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que Jesús estaba haciendo, ¿no es cierto?, invitarlos a una comunión íntima, plena, aún en las cosas más simples de la vida. Porque al Señor parece que nosotros lo queremos para las cosas importantes o para cuando tenemos problemas grandes, y lo que Jesús quiere es tener una comunión plena, ¿no es cierto?, con nosotros, aún en las cosas más simples de la vida. Aún en las cosas más sencillas de la vida, el Señor quiere tener comunión con el creyente. Y este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de estar en casa, este tiempo de pandemia, este tiempo de cuarentena, yo creo que tenemos que aprovecharlo para eso, para tener una comunión con el Señor, para tener una comunión más estrecha, más íntima con el Señor. Es lo que el Señor, ¿no es cierto?, quería. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré. Dios está esperando en muchos corazones, gente que está en la iglesia, pero Cristo está fuera de ellos. Y esto es lo grave, esto, ¿no es cierto?, es lo grave. Que podemos estar en la iglesia, pero si Cristo está fuera, estamos afuera de la bendición del Señor. Entonces, por eso le habla de esta manera. Siempre el Señor busca, ¿no es cierto?, la restauración de aquellos que están lejos. Y la recompensa, luego viene, ¿no es cierto?, al que venciere. La recompensa siempre es a los que vencen, al que venciere, al que lucha, al que pelea. Y la recompensa en este caso, ¿no es cierto?, así como el Señor invita, ¿no es cierto?, a los creyentes, y los creyentes abren la puerta a su corazón e invitan a Cristo a que compartan, ¿no es cierto?, con ellos en esta vida transitoria. El Señor también a los vencedores, a los que son fieles hasta el final, también les invita a compartir su trono. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Él le dice a los que vencieren, a los que permanezcan firmes y fieles hasta el final, yo haré que se sientan conmigo
en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él los invita, ¿no es cierto?, a compartir su trono en el reino milenial y después en el reino eterno con Él. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que escuchan la voz del Señor, para aquellos que se arrepienten, porque todos los mensajes tienen este contenido: arrepentimiento. Aquellos que se arrepienten, que valoran realmente lo que es importante, que se vuelven a Dios de corazón y que le sirven a Dios con fidelidad y con amor y que luchan hasta el final. El Señor le dice, en este caso a la iglesia de la Odisea, a los creyentes de la Odisea, les dice: yo haré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a poder ser parte. Imagínense qué maravilloso es poder estar con Cristo en su trono, repito, en el reino milenial y luego en el reino eterno, ¿no es cierto?, con el Señor. Que nosotros podamos aprender esta enseñanza. En primer lugar, que seamos ricos en Cristo. Eso es lo que el Señor quiere. Que nos vistamos de Cristo. Podemos tener ropa espléndida, podemos tener ropa de alta calidad, de miles de pesos o dólares, lo que sea. Pero si no nos vestimos de Cristo no sirve de nada. Entonces la invitación es vestirnos de Cristo. Y lo tercero es que podamos tener una visión clara de lo que Dios quiere, de que podamos ver como Cristo ve, tener nuestros ojos, ¿no es cierto?, en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en las cosas que realmente tienen valor. No sacar la mirada de Cristo, sino por lo contrario, mirar a Cristo. Mirar como Cristo mira, mirar como Cristo ve, tener una visión clara del Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que el Señor nos guarde a todos. El Señor les bendiga y nos veremos en el próximo video.